Gracias, hermanitos, por estarnos acompañando en esta noche. Que la gracia de nuestro Señor te acompañe en tu vida y en tu familia. Estamos en una edición más de nuestro programa del canal Misionero, Misionero para Siempre. Muy emocionados, primero ante Dios, y agradecidos por darnos la oportunidad de estar en esta noche con ustedes. Así es, hermanitos. Hoy nos acompaña un excelente profesional en el tema que hoy nos atañe, la formación de los hijos en la actualidad. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Estoy muy contenta y emocionada de poder estar en el canal. La verdad es que estar acompañada de estas dos personas me llena de mucha alegría y sobre todo porque son padres de familia con mucho entusiasmo y con mucho camino de formación en la fe y con ganas de compartir lo que ellos saben, lo que yo he aprendido como hija para los que nos están viendo. Muchas gracias, Denise. Así es. Bueno, Denise es licenciada en Ciencias de la Familia. Ella es familióloga por el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II y forma parte del equipo de coordinación y formación en Montem, que es un ministerio de evangelización y desarrollo humano integral para adolescentes y jóvenes. En estos momentos, ella se especializa en el área de educación infantil. Queríamos invitarte, Denise, porque para nosotros hoy el tema de la actualidad en la formación de los jóvenes nos tiene muy preocupados. Sabemos que la información está a la puerta de la esquina, sí. A un solo clic y los muchachos reciben demasiada información. Sí. Pero, ¿y dónde quedó la formación? Nosotros sabemos que como padres, cuando nos entregan a nuestros hijos, pues nos esmeramos por darle lo mejor. Pero ¿hasta dónde realmente los estamos formando? ¿O de quién debería ser esa responsabilidad de formar a los hijos? Ya. Sí, bueno, la verdad es que son muchas preguntas que engloban demasiada información. Lo primero es justo el entusiasmo que tienen los papás al momento en el que nacen sus hijos. Incluso lo podría poner un poquito antes, desde el momento en el que ellos tienen la idea en su cabeza de decir que quieren ser papás, porque todo empieza desde ahí, ¿no? En el deseo y en las ganas de querer ser padres de familia. Entonces, desde ahí ya estamos hablando de dónde comienza la formación de los hijos. Entonces, quiere decir que no nada más es cuando ya están en la escuela o cuando ya están en el preescolar o incluso cuando ya están en la secundaria. Hay algunos papás que pasan como a ciegas el preescolar y la primaria y hasta que son adolescentes ya de pronto salen los focos rojos y entonces es como, ¿y en qué momento? ¿Por qué no me avisaron? Y cuando hubo muchas cosas desde antes que pudieron ellos haber previsto para que entonces pudieran hacer como, si lo ponemos en una plantita, que esa plantita germinara como un gran roble o algo así. Entonces sí, empieza desde muy atrás. Fíjate, Denise, que es muy interesante lo que nos estás diciendo. El padre Gerardo nos habló de cimentar nuestro hogar sobre roca. Eso fue el tema de la semana pasada. Y a mí me viene a la mente la importancia de nosotros como formadores de nuestros hijos en el hogar, de tener muy bien cimentada esa fe. Nosotros, desafortunadamente, nuestros hijos están expuestos a demasiada información, como decía Alejandro, a un clic de distancia, ¿no? O sea, es más lo que aprenden ellos de los amigos, de aquellos compañeros de escuela o de las redes sociales o la tecnología, y a veces estamos un poco distraídos como papás, sí, de ese rol tan importante que tenemos en el hogar. Sí, y yo creo que ahora que lo están hablando como las redes sociales y el clic y el internet, como me parece que es algo que hace muy evidente que los niños o los adolescentes tienen acceso a. Sin embargo, algo que no es tan evidente es lo que ellos están viendo en casa. Quizá como es algo muy cotidiano y que pasa de largo, no es tan evidente para el papá lo que pueden estar aprendiendo de ti en el trabajo, lo que pueden estar aprendiendo de ti cuando te levantas, cuando cenas, cuando comes, el cómo les hablas, etc. Pero sí es evidente para los papás el que nos vean a nosotros hijos frente a la computadora y que no queremos hablar, o cuando son adolescentes o niños que están en los videojuegos o con sus audífonos nada más y no quieren hacer no quieren entablar relaciones con los papás. Entonces sí es algo que es evidente, sin embargo no por eso es
es que eso sea lo único a lo que tienen acceso, sino que primero es que como papás, y lo he visto en los míos, cómo ellos han procurado tener ese rol primero de demostrar este testimonio de lo que yo hago, de lo que yo creo, que sea coherente con lo que te estoy enseñando o con lo que yo quiero que tú aprendas, y entonces a partir de que tú veas la coherencia en mi vida, yo sé y quiero entregarte esas herramientas para que entonces tú lo puedas ir replicando conforme vas avanzando. Pero ¿qué hacer, Denise? Perdón. Sí, ¿Qué adelante. hacer con esos hijos que no quieren escuchar a papá, no quieren escuchar a mamá? Es como lo que tú digas no es relevante en este momento. O sea, hay una edad crítica. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, a mi hija, los primeros años de vida, o sea, yo llegaba a casa y era una sensación de felicidad total, ¿no? Y me abría los bracitos y decía, mami, o voy a ir al súper o voy a hacer alguna cuestión y ella quiere ir conmigo, ella quiere estar conmigo. Pero hay una edad, yo sé que hay una edad, y eso tú sabes del desarrollo infantil, donde ya eso lo vamos perdiendo como papás. Y como bien mencionaste, o sea, sí hay mucho lo que modelamos a los hijos y ellos lo ven como nos convertimos en su modelo a seguir. Claro. Pero hay una edad en donde lo vamos a perder. Entonces, por eso es tan importante sembrarlo, esa semillita que tú mencionabas, de esos valores tan importantes en el hogar. Sí. Justo me agrada mucho el poder tener contacto con los niños, porque yo me dedico a, como lo decías al principio, en la educación infantil, que son con los más chiquitos, los que tienen 3, 4 años. Entonces es demasiado curioso cómo ellos empiezan a traer de casa demasiados aprendizajes, palabras, frases de ánimo, etcétera. Y tú cuando le preguntas, oye, ¿de dónde lo sacas? ¿De dónde lo sacaste? Y ya te dice, no, es que mi papá me lo repite todas las noches, ¿no? Como tú puedes, adelante y demás. Y justo cuando son pequeñitos, sí tienen este concepto de el modelo a seguir, y es como el superhéroe o la superheroína del niño chiquito. Y cuando están en eso, lo importante es poderle dar ese concepto de un superhéroe o superheroína congruente con lo que te está pidiendo incluso. Y mencionabas también que llega un momento donde ya los niños no te quieren escuchar o ya te cuestionan todo, o te preguntan y demás. Y yo también hago la pregunta, ¿qué tanto los papás han escuchado a esos niños de una primera instancia? ¿No? Porque casi siempre hay una acción y una reacción a lo que el papá hace, ¿no? El papá puede decirte, no saltes en el sillón cuando es niño chiquito, y el niño salta, ¿no? Pero cuando sí le dijo qué podía hacer en el sillón, a lo mejor lo mejor era decirle, bueno, en el sillón estamos sentados y te modelo cómo estar en el sillón y entonces te enseño cómo hacerlo, en lugar de primero anticiparte una acción como que esto no lo espero de ti, antes de decir lo que sí espero. Y conforme van creciendo, el rol del niño también va madurando. Al principio ellos son esas esponjitas y esas plantitas que solo se dedican y su única función es crecer, ¿no? Y crecer con lo que los demás o los adultos le proveen, ya sea educación, ya sea sustento, ya sea casa, amor y demás. Y cuando ya son más grandes, entonces ellos empiezan a hacer propio ese amor. Y entonces ellos ahora empiezan a saber cómo utilizar ese amor hacia los demás. A lo mejor primero papá le da un abrazo cuando se siente triste, de pronto va creciendo y se da cuenta que él también puede dar un abrazo que haga sentir al otro amado y que lo haga sentir tranquilo y que le pueda dar paz. Y de pronto los adultos no lo van a ver a lo mejor tal cual, pero el niño lo va a hacer y lo va a hacer de forma muy natural y espontánea. Cuando van creciendo, dejan de tomarlo o de dar las cosas por hecho del adulto. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a cuestionar las cosas. ¿Por qué? Porque entonces ya estoy creciendo y madurando, ya tengo yo como este autoconcepto o mi independencia y mi autonomía un poco más formada y con más herramientas propias, ¿no? Y entonces cuando ya son adolescentes y demás,
ya empiezan a cuestionar lo que el adulto le dice que tenía que ser o tendría que ser, ¿no? Y entonces es por eso que luego empiezan más las riñas o etcétera, y que no quieren escuchar, y que cualquier cosa que venga del adulto lo va a desechar, porque está en esa etapa de desechar para apropiarse de cosas nuevas. Y ya a diferencia del niño, al niño primero le toca solamente conocer al mundo y explorarlo. Y ya después de eso, irá poco a poco avanzando en las cosas que de verdad le interesan y lo que de verdad le preocupa y lo que quiere conocer. Entonces es algo que pareciera para los papás incluso a veces como extraño y que no es tan evidente. Yo he escuchado a papás que me dicen como, oye, ¿y por qué ahora mi hijo sí me dice lo que quiere y antes no lo hacía? Pues porque no lo escuchabas. O sea, solo te hacía falta escucharlo y decirle, bueno, a ver, ¿por qué estás llorando? Y entonces al niño hasta se le va a hacer raro que te pregunte, ¿no? ¿Por qué? Sí es cierto, ¿por qué? No sé. Y a lo mejor él se va a sacar de onda, aunque sea niño de 4 años, también son muy capaces y muy conscientes. Entonces solo bastaba, ¿no? Solo bastaba que lo voltearan a ver y que le dieran la atención necesaria para que entonces él también pudiera ser consciente de lo que está diciendo con sus actos y lo que está diciendo con sus palabras. Entonces es justo como papás que empieza desde que tú decides ser papá, o que no decides, pero la vida te pone ahí para que decidas de una primera instancia. Entonces es desde ahí empieza la forma en la que un adulto empieza a educar a otro ser humano y con amor, ¿no? Y primero empezar a conocer y descubrir el amor en uno mismo para que entonces lo puedas ir transmitiendo a los demás. Sí. Estoy preocupado, Denise, porque hay una situación muy importante, al menos ahorita en términos de nuestra sociedad. Sí. Queremos independencia, queremos crecimiento, queremos sentir que de alguna forma tenemos la libertad de desarrollarnos como personas y no la creemos y sentimos que lo merecemos. Los matrimonios hoy se juntan, Sí. empiezan a crecer y sienten esa libertad. Y vienen los niños y pareciera que el niño pudiera llegar a ser en un momento dado un obstáculo del crecimiento que ellos desean. Y si no, es un sentido de responsabilidad de dar. Y mi responsabilidad como padre queda nada más en proveer, Claro. para que no falta. ¿Hasta dónde es responsabilidad de uno? No nada más formarlo en términos de valores, que bien lo has dicho, pero ¿y qué pasa con la fe? ¿Hasta dónde es la responsabilidad de los padres dar esa formación, esos principios de fe en el niño? Porque hoy lo que nos encontramos son jóvenes que no quieren saber nada de religión. Y el problema es que además la sociedad te dice, tú tienes esa capacidad de decidir. Pero ¿cómo decidir cuando no se ha dado la formación? ¿O cómo decidir con tanta información? Sí, ¿cómo decidir cuando no me han enseñado en qué decido o con qué cosas o cómo hago este discernimiento consciente entre un bien y un bien mayor, ¿no? Y a veces está la creencia en que es el bien y el mal, ¿no? O sea, el discernimiento o la forma en la que nosotros decidimos como adultos es, se busca que sea, tienes un bien y buscas tu bien mayor, ¿no? Casi siempre estamos como en esa constante. Y sí, la educación de la fe yo creo que es un tema que me inspira bastante y me ilumina los ojitos. ¿Por qué? Porque lo he visto ese testimonio en los niños que son hasta bebecitos, o sea, que tienen, no sé, 2, 3, 4, 5 años y que yo pensaría que es irreal que un niño pueda hacerlo o que pueda acompañar al adulto en esa práctica de fe. ¿Qué ha pasado o qué personas y familias se me vienen a la mente? Yo he visto familias que en su testimonio como parejas, primero como pareja antes que papás, primero está como solidificar muy bien el matrimonio y mi relación con mi pareja, ¿no? Y entonces, una vez que yo con mi pareja tengo esta comunicación y tengo esta capacidad de platicar y ver cómo queremos educar a nuestros hijos y tal religión, tal religión o tal práctica, entonces ellos poco a poco van viendo, los niños son demasiado astutos, entonces ellos, esa familia en específico que yo tengo en mi mente, son 2 papás que son muy conscientes de su vida de fe. Primero porque las 2 son conscientes y las 2 tienen una experiencia de fe, ¿no? No nada más es
no nada más es lo que me enseñaron en el catecismo, no nada más es que sé rezar, no. Es la experiencia de fe, que no es rezar, ¿no? La experiencia de fe es saber que yo tengo una cercanía con un Jesús vivo y real y personal y que está conmigo. Entonces, son dos adultos que son matrimonio y que tienen estas dos experiencias con un Jesús real y vivo. Y ellos, de forma muy natural, emanan la alegría por conocer y conocer más de Dios. Y lo que hacen es, ellos oran, ellos se persignan, ellos antes de los alimentos agradecen. ¿Y qué hacen con sus hijos? Con una familia de 4, de 5 niños, ¿no? Y que va desde un adolescente de 14 hasta un bebé de 2 años. Entonces, ¿qué hacen juntos? Utilizan esa herramienta de la oración en algo muy concreto y cotidiano como es el alimento. Entonces, ellos comparten su experiencia de fe agradeciendo porque hay comida, ¿no? Y a los niños se les explica con palabras muy chiquitas, no tienes que decir, hermano, Señor, aleluya, no. O sea, a los niños basta con que les digas, Dios está aquí, hubo personas que trabajaron para este alimento y vamos a darle gracias por esas personas que trabajaron tanto que hoy están estas cosas, estos alimentos aquí. Y esos niños son hasta, o sea, ya una vez que va pasando tiempo y que los adultos modelan ese testimonio y esa relación y experiencia de fe, luego son ellos quienes invitan al adulto a decir, oye, no hemos orado, hoy no hemos dado gracias por los alimentos. Y entonces ¿qué pasó, no? Y ahora es la de 4 años que dice, sí, yo doy gracias. Y solo dice, papá Dios, muchas gracias por los alimentos. Y ya. O sea, basta con esas palabras sencillas y concretas cuando son niños. Y claro, cuando van creciendo, vas alimentando esa experiencia de fe con muchas preguntas, ¿no? Porque también como adulto no aprendiste, yo de joven, yo que soy joven, yo no aprendí tanto con el catecismo a como lo he aprendido de misionera. O sea, yo no he aprendido de mi experiencia de fe más que al salir y trepar cerros e irme con personas indígenas y compartir con ellos la experiencia de un Jesús vivo. Entonces es eso, o sea, sí, voy creciendo, voy cuestionando mi fe, voy dándole sustento, voy dándole herramientas como adulto primero, antes de poderlo comunicar con alguien más, ¿no? Que en este caso los papás comunicarlo con sus hijos. Oye, Denise, Sí. ¿y tú consideras, por ejemplo, esta frase que dice, presencia crea autoridad? ¿Tú crees que es correcto? Porque hay muchos papás que dicen, es que les falta disciplina a esos hijos adolescentes hoy en día, les falta mano dura. O sea, yo voy más de la mano con el ejemplo que nos estás poniendo de mi modelarte, mi congruencia, mi vivir mi fe y llevar a Jesús vivo a todos los que me rodean, ¿no? Sí. Y entonces, cuando estoy en mi hogar y suceden estos desencuentros entre los hijos y los papás, a menudo están los gritos, los sombrerazos, los castigos, y entendemos eso como la autoridad. Yo creo que no debe ser así, pero a lo mejor tú tienes otra visión. Yo creo que lo más que ha ayudado, o lo que yo más he visto que ha ayudado en una formación con amor y con felicidad es calidad y es el poderte dar, ¿no? Este don y esta capacidad que tiene el ser humano de donarse al otro con amor, íntegramente, con sus 5 sentidos, con su mente, cuerpo y alma integrados, es eso. No necesariamente la presencia es como educar, o quiero decir, como solo porque estoy presente necesito que me hagas caso porque yo te lo digo y quiero que, no, o sea, no basta solo con eso, o sea, basta el que estés, o sea, me interesa no que estés presente, sino cómo estás presente, ¿no? A lo mejor estás presente enojado y pues yo qué voy a aprender de eso más que tenerle enojo al mundo, ¿no? Y a lo mejor estás presente pero estás ausente. O sea, en cuerpo puedes estar Alejandro aquí sentado, pero a lo mejor estás pensando en otros 1000 pendientes. Y a veces pasa con los papás, ¿no? Que ellos, en algunas ocasiones me ha tocado ver papás que son muy presentes físicamente, pero emocionalmente no tienen ningún vínculo con el niño, ningún vínculo con el adolescente. Y entonces es cuando
evidentemente empieza a haber una ruptura y una lejanía y empiezan a llenar ese vacío en otras cosas o con otras personas o con otros intereses. Y ahí, cuando papá se da cuenta o adulto se da cuenta que ya hay un sesgo en la relación y que entonces quieren llegar y dar como, ahora sí intervenir, ya es más difícil, ¿no? Es como toparse con el muro de Berlín y ya no saber ni para dónde, si para la izquierda o para la derecha. Entonces es un sesgo que no se quita ni trepando, es como queriendo el muro, como queriendo el muro que me pone mi hijo, lo contemplo, lo conozco, veo cómo se formó, veo qué de lo que yo hice influyó, lo escucho, me comunico y trato un poco a poco de que ese vínculo se vaya restaurando y sanando, porque es de mucho tiempo. Entonces la presencia, sí es una presencia que sea de calidad y que sea con los 5 sentidos del adulto y que sea con mucho amor y con ese respeto también por el otro. Y quizá hay adultos que les tocó crecer con otras generaciones de adultos, ¿no? Que les tocaron papás en otras generaciones donde sí la presencia era con autoridad, donde sí la presencia era porque yo te digo y lo haces. Y poco a poco, pues las generaciones van pasando y por lo tanto también la información y por lo tanto la mente de pronto se abre y entonces hay más cosas que están al alcance y por lo tanto también yo creo, ya hay papás que si ya no están formados es porque no quieren, porque las herramientas están, ¿no? Ahora sí que las redes sociales han tenido demasiado beneficio para poder hacer llegar información hasta China, Indonesia, Tailandia, donde nadie más ha podido llegar, ¿no? Sí. Pero Denise, a ver, déjame nada más ubicar una realidad. Adelante. Hoy ya viví mi experiencia y desafortunadamente fallé en el acompañamiento. Es más, a lo mejor yo en la parte personal viví alejado de mi fe y no la practiqué, no le di importancia y tomé mi decisión. Y de pronto tuve un encuentro con el Señor que me cambia la vida. Me hace encontrarme y decir, he estado por el lado equivocado. Dios me abrió los ojos, Dios tocó mi corazón. Y ahora volteo a ver a mis hijos y quiero que vean ese cambio en mí. Sí. ¡Pum! Se da ese choque. ¿Qué debería de pasar? Es un tema de convencimiento, es un tema de acercarlos, obligarlos a que vivan esta experiencia, o cómo les transmito ese amor de Dios que hoy me invade mi corazón hacia ellos, para que ellos también a su vez, como no lo han hecho, conozcan ese Dios vivo que te ama. Ay, estando y dando con mucha honestidad y autenticidad tu amor y tu donación hacia ellos y hacia también lo que tú haces. Como lo planteas, estoy pensando en un hijo adolescente, en un hijo joven. Y para los adolescentes y para los hijos jóvenes es totalmente cuestión de duda. Y todo te van a preguntar y todo van a rezongar y todo van a decir que eso no existe. Y he visto adolescentes que por ver al otro tan lleno de fe y con una fe tan auténtica y personal, no nada más de rezar, no nada más de persinarte, no nada más de dar gracias, sino que de verdad como hay una congruencia en todo tu ser, como de forma integral eres congruente, que eso le llama la atención al joven y le llama la atención al adolescente y hasta se pregunta, ¿por qué está tan feliz? O sea, no hay manera de ser feliz en este mundo de guerras, de violencia, de desaparición, de etcétera. No hay por qué ser feliz. ¿Y por qué este señor que me habla de Dios irradia tanta felicidad? Y entonces, ya de entrada, el hecho que se lo cuestione y que se cuestione cómo es que tú estás tan feliz y pleno, ya es gol. O sea, ya estamos acercándole un pasito más a ese adolescente y a ese joven. Y no le va a entrar Dios no le va a entrar la palabra Dios, pero le va a entrar cosas y acciones que reflejan el amor de Dios. Jesús hablaba en parábolas, ¿no? Y Jesús al carpintero le hablaba con parábolas sobre la madera, al pescador le hablaba con parábolas de ser pescador. Entonces a cada quien le habla con su idioma. Al adolescente a lo mejor no le va a escuchar la palabra Dios como tal, sino va a ver y va a notar experiencias que de forma análoga le van a reflejar lo que es estar en cercanía con Dios, ¿no? El ayudar al otro, el estar presente, el servicio, el
el incluso preguntarse por el cómo está, porque yo tengo la posibilidad de tener la visión de un niño que es demasiado auténtica y que los niños te dan amor hoy y si mañana no quieren no te lo dan, que son demasiado naturales. Y los adolescentes, ellos son más fríos y a ellos sí, si un día no te lo quieren dar, así duran 3 años. Pero luego, el hecho de que tú estés presente y que no dejes de quererlos es para ellos su ancla. Yo tengo presente a ciertos adolescentes, a una que hace 3 años la conocí, ella era agnóstica, no le gustaba nada de eso. Y por imposición la invitaron a un campamento con tinte humano y también religioso. Entonces ella vive todo el campamento así y así y así y no quería escuchar nada. Pero luego ahí a lo mejor aprendió nada más a convivir con la naturaleza, a apreciar los árboles y a saber callar, ¿no? A lo mejor no tenía chance, o sea, a lo mejor toda su vida era de preguntar. Pero en esa ocasión tuve esas 3 cosas y ya con eso fue suficiente. Después de eso tienen una experiencia de llevar un acompañamiento de consultoría con un profesional en adolescentes y lo que ella va desarrollando es una experiencia más cercana de autoconocimiento y primero con ella misma, claro, y luego la relación con el otro. Entonces estoy hablando de que una experiencia de fe donde hay muchas personas compartiendo el testimonio, alegres y felices y joviales. En ese momento ya no tenía presente la palabra Dios, ni Jesús, ni Dios te ama, yo también, no. Ella solamente fue la relación con la naturaleza de entrada y luego eso le lleva con alguien que le empieza a hablar sobre ella y que le empieza a reflejar cosas. Entonces ahí seguimos hablando que Dios te habla de cualquier forma y con cualquier persona. Entonces a lo mejor ya le habló con la naturaleza, ya le habló con el consultor y después de 3 años ella sigue conociéndose y ella ya está como servidora en el campamento y sigue diciendo, yo sigo sin saber si creo o no en Dios. Pero yo veo cómo tú hablas de él y como que algo y no sé por qué. O sea, yo estoy consciente de que yo no la tengo. Pero verte cómo hablas, verte cómo le hablas al otro, verte cómo haces lo que haces, como que me llama y por algo quiero estar aquí. Y todavía no me acabo de conocer, pero tengo mucho interés. Entonces, con los adolescentes es mucha paciencia y mucha oración y mucho confiar en Dios. Entonces ya cuando uno es adolescente es como, Señor, te los entrego, tú eres el dueño de estas almas y yo solamente estoy aquí como fiel servidor tuyo, que yo ya te conozco, que yo ya te quiero y entonces me toca solo como llevar ese amor y ese cariño al otro. Y si me toca, y si ese joven quiere que yo esté ahí para acompañarlo, pues qué chido, ¿no? Que hay jóvenes que se dejan. Y hay otros, tengo otro que en especial me ha costado mucho trabajo quererlo. ¿Por qué? Porque es un chico que yo lo conozco de los 14 y ahorita tiene 19. Entonces, ¿qué pasa con este chico? Que ese chico tiene ciertos objetivos en su vida que son dinero, que son fama, que son cosas así. Y entonces yo lo veo y digo, no, es que solo te estás yendo al hoyo. O sea, no, de verdad ese no es el objetivo que tienes que tener. Pero él está muy, muy de verdad como convencido de que sí, por ahí yo quiero ir. Ahí ves rojo, es rojo. Yo quiero, no me importa que me muestres tonalidades, no, yo quiero rojo. Y entonces yo hace poco caí en cuenta y dije, bueno, este chico solamente sí viene, está en el grupo, pero todo el tiempo se queja, todo el tiempo dice que, ay, qué flojera. Y yo digo, pues, ¿por qué estás? Y a lo mejor te hace falta tú convivir y relacionarte y así. Entonces yo, que no puedo entenderlo, porque es muy ambiguo toda su historia, solo le digo, yo creo que yo puedo ver esto y esto y esto en ti, te lo dejo, si te sirve adelante, y aquí estoy yo como siempre. Y a él lo único que me toca es recibirlo con mucho amor cada que va. Y si después de mi abrazo generoso él decide tirarlo, quitarse el beso, lo que sea, pues bueno, ya, a él le toca. Pero a mí me toca darle esa muestra de que Jesús sí lo quiere, de que yo genuinamente lo quiero y que
tenga misericordia de ti y te ayude, ¿no? Si ese es tu objetivo, bueno, que te ayude a sanarlo. Entonces es solo de mucho testimonio, de mucha paz, de poder acompañar a esos jóvenes y poder acompañar a esos adolescentes e incluso a adultos que todavía no tienen una experiencia tan genuina y tan real. Y con los niños es jugar. Con los niños es jugar, con los niños es sentarte de panza, es sentarte en el suelo, es llenarte de lodo. Y entonces sí la naturaleza, sí el agradecimiento y todo con palabras muy concretas. Y ellos poco a poco le irán dando palabras y le irán dando orden y estructura a lo que sienten, a lo que piensan, a lo que ven. Y de pronto dirán gracias a papá Dios y después dirán gracias al Señor y luego gracias a tal persona. Entonces eso, la educación está para todos, está a nuestro alcance y solo es como de sabernos que la tenemos y de apoderárnosla y de creer en ello y entonces adelante. Es así con los niños y con los adolescentes. Muchas gracias, Denise. De verdad, me dejas reflexionando muchísimo. Cito ahorita el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 9 al 11, decía nuestro Señor, o sea, Dios no te va a dar nada malo, o sea, y tú como papá, no le vas a, si te pide un pan tu hijo, no le vas a dar una víbora, y si te pide, ¿verdad? O sea, eres bueno, ¿por qué? Porque la esencia la tienes, Dios te creó, eres su creación, y como papá debes de tener esa confianza de que lo estás haciendo bien, pero los tiempos de Dios son perfectos y date la oportunidad de esperar ese momento. Sí. Y nos gustaría mucho, hermanitos, decirles lo siguiente. Cuando nosotros tenemos dentro de nuestra responsabilidad la formación de nuestros hijos, y gracias, Denise, por recordárnoslo, es una responsabilidad de nosotros. Y la responsabilidad no es de la educadora, la responsabilidad no es de la catequista, la responsabilidad no es de la escuela, es una responsabilidad nuestra. Y lo has dicho muy bien, esa guía, ese acompañamiento se hace con amor, con amor. Que vean en ti un modelo a seguir, un modelo de principio, un modelo de valores, que la fe la vean reflejada en tu actuar. No es que tanto le digas y le hables de Dios, es que tanto ven a Dios reflejado en ti. Sí. Porque solamente a partir de ese ejemplo tuyo encontrarás las bases para enfrentar todo lo que tienen que enfrentar a lo largo de la vida, que no será nada fácil. Sí, y yo solamente a los papás que estén viendo o incluso a los hijos que estén viendo esto, pues piensen en sus papás, sean pacientes, porque este acompañamiento con amor y con fe no es perfecto. Entonces no esperes que escuchando esto mágicamente cambien y entonces digan, sí, eso quiero para mí y para mi familia. No va a pasar. Entonces solo sé paciente con tu proceso, con el proceso de tu familia y además que tengas presente que estás aquí, que estás y que lo estás haciendo bien. Entonces solo sé feliz. Agradecemos, Denise, que nos estés acompañando, agradecemos a todos los hermanos de producción y a todo el equipo que nos permitió estar aquí, pero también un agradecimiento muy especial al Padre Fernando Rivera. Ay, claro que sí. Y sobre todo también a nuestros guías espirituales, tanto el Padre Gerardo como el Padre José Antonio. Muy bien. Que hicieron que esto fuera posible. Sí. Hermanitos, gracias. Gracias. Y como comercial, rápido, este libro es buenísimo para papás. Amoris Laetitia es una exhortación apostólica del Papa Francisco, léanla. Y otra cosa, si quieren, hay un adolescente un poco más feliz, con dudas y que quieran tener un espacio, hay un campamento en Puerta el 16 y 17 y 18 de septiembre. Y cualquier cosa pueden llamar al teléfono 33 34 98 31 42. Muchas gracias. Y recuerden siempre que Cristo los los ama ama y nosotros también.